los escucho muy bajito, doctores. Para que hablen un poquito más fuerte, porque ya le di a todo a mi computadora. Bueno, ¿escucha bien ahí? Un poquito más fuerte, ¿pueden hablar? ¿Aquí está mejor? Ok. Ok, ya estamos proyectando. Nada más que tiene que cargar. ¿Me pueden decir si se ve mi pantalla, por favor? Ya se ve. Ya está, Michelle. Gracias. Ok, si no nos escuchan, igual pueden decirlo por el chat o si no, abren su micrófono. Pues buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy sobre patología gastrointestinal, al menos la primera parte. Somos el equipo 2 y estamos conformados por Ares Barrera, Giovanni Daniel, Bazán Millán, María Fernanda, Ramos Pérez, Rodolfo Natanael, Rivera Maya Brandon, Villaseñor Peralta Camila y su servidora Paola Michelle Flores Legorreta. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la histología del tubo digestivo para que entendamos un poco de lo que de lo que van a hablar mis compañeros más adelante. Bueno, el tubo digestivo, puse esta imagen aquí al lado para que se entienda un poco más cuando hable de las partes. Igual más adelante también tengo otras imágenes. Y vamos a tener que el tubo digestivo pues va a estar conformado por células que van a formar lo que es una luz, que es pues un hueco, o sea, se van a conformar de tal manera que formen un cilindro, como se puede ver en la imagen, que están todas esas capitas y está el huequito en medio, el blanco. Y bueno, va a estar conformado por lo que es la mucosa, submucosa, por músculo y por una capa que es la serosa. La mucosa a su vez va a estar dividida en lo que es un epitelio, que es como esa cosita de adentro que está ahí, luego lo que es la lámina propia y una capa de músculo, que es la muscular de la mucosa o la muscularis mucosae. Bueno, en lo que es posteriormente a lo que es la mucosa vamos a tener a la submucosa y entre estas van a estar lo que es el tejido linfático y entre las capas de lo que es la capa las capas musculares van a ser dos. Es tejido, a ver, tantito, Camila, es tejido linfoide. Si ustedes dicen linfático, están hablando de los vasos, ¿de acuerdo? Si decimos linfoide, estamos hablando de la formación de folículos o de centros germinales, ¿de acuerdo? Sí, doctora, disculpe. Bueno, y estaba hablando de las capas de músculo que vamos a tener a la interna, que es van a estar, sus fibras van a estar de forma circular, y luego la capa externa van a estar de forma longitudinal, las fibras musculares. ¿Le pasas a la que sigue, por favor? Bueno, en la capa de lo que es la submucosa, vamos a tener el tejido conjuntivo del colágeno denso, y en esta zona va a estar altamente vascularizada. Aquí puse esto o sea, esta parte que dice que hay glándulas únicamente en el esófago y en el duodeno, es porque ahorita estoy hablando de general y ahorita voy a hablar de lo que es solo del esófago. Pero para que sepan que en la zona de la submucosa de lo que es el esófago y el duodeno vamos a tener glándulas. Y, Camila, por favor, péguense o más a su micrófono, o hablen en el porque de verdad que ahorita no los escucho. ok. Y así me escucha más. Estoy un poco más pegada. Un poquito más fuerte, porfis, porque ya tengo mi volumen a 100 y casi no los escucho.
Ok, voy a tratar de hablar un poco más, así está un poquito mejor. Sí, mejor. Ok, bueno, y siguiendo con la submucosa, vamos a tener que en la parte periférica de esta va a estar el plexo de Meiser, que es para la inervación. Ahora, en cuanto a la musculatura externa, que es la que sigue, es de músculo liso y bueno, entre ambas capas, ya había mencionado cómo estaban dispuestas, entre ambas capas vamos a tener el plexo de Auerbach, que es importante que recordemos que todo el tubo digestivo va a tener una inervación especial que es dada por estos dos plexos. ¿Le pasas a la que sigue, por favor? Y bueno, finalmente las últimas dos capas que tiene, o bueno, que no he mencionado, son la adventicia y la serosa. La serosa es esta parte que va a recubrir a lo que es el tubo digestivo y lo que nos va a ayudar es para que no haya, como el tubo digestivo está en movimiento para precisamente hacer que pase el bolo alimenticio y las sustancias como saliva y otras secreciones, esta capa serosa sirve para protegerlo de pues, el roce y evitar que se dañe. Y lo que es la adventicia va a ser un tejido conectivo que lo que va a hacer es fijarlo para que no se mueva. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? Puse estas imágenes para que vean cómo se ve el tejido del tubo digestivo. Normalmente, aquí están las capas, están señaladas con letras para que ustedes puedan verlas un poquito mejor. Esta que dice ADB es la capa adventicia que les había comentado, o sea, para que vayan ubicando que esta es la que está como por fuera, o sea, la parte más externa. Luego tenemos esta L, que es la capa longitudinal de la musculatura, que ven que les había dicho que la externa es la longitudinal, que sus fibras están de forma longitudinal. Luego tenemos lo que es estas como estas que están aquí, las que pueden ver que son como más adentro, las que dicen MUC, que es Ok, la pero mucosa. esta laminilla es esófago, ¿ok? Sí, es esófago. Ajá. Y en lo que es la parte de LP está la lámina propia, que es esa que sigue ahí. Luego está la sub-M, que es la submucosa. Y aquí podemos ver en la de que está abajo, en la de abajo, que dice MM, es lo de muscular de la mucosa. Aquí en LP sigue siendo lámina propia. Aquí están, esa cosita que está ahí, que dice LB, que es esa cosita que se puede ver ahí, son vasos linfáticos y lo que son las flechitas son linfocitos. Eso, están ahí con las flechitas nada más. ¿Le pasas a la siguiente, por favor? Y bueno, ya aquí entrando un poco más a detalle, bueno, la histología del esófago vamos a tener que su mucosa está constituida por epitelio plano estratificado no queratinizado. En lo que es la submucosa vamos a tener glándulas, como les había comentado al principio, que lo que van a hacer es producir el moco para tener esta lubricación para que pueda pasar el bolo alimenticio o las sustancias, y también para protección de lo que es la superficie de la mucosa. Y vamos a tener también lo que es la musculatura externa. Y esta va a tener un cambio que es lo de la transición esofagogástrica, que tengo una imagen de esa más adelante. Y es aquí, en esta transición, donde el epitelio pasa de epitelio plano estratificado no queratinizado a lo que es el epitelio cilíndrico, que es el característico de lo que es el estómago. Y también vamos a tener que, en esta misma transición, vamos a tener otro tipo de glándulas en la lámina propia, que son ya las correspondientes al cardias de lo de la sección del estómago.
¿Le pasas a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí es donde vemos esta transición de lo que es el esófago al estómago. Ahí se puede ver nuevamente lo del EP, que es el epitelio. Aquí tenemos las glándulas cardiales, que son esas con la GL, que están ahí, esas como bolitas que se ven. Y tenemos ahí como va cambiando el epitelio, que les dije que era un epitelio plano estratificado no queratinizado al epitelio cilíndrico simple. Se puede ver el cambio ahí, justo donde está el cuadrito. Vean el epitelio del lado izquierdo y el epitelio del lado derecho, que ahí es donde se va a hacer el cambio de epitelios. Ya le puedes pasar. Gracias. Buenas tardes a todos. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a revisar ahora algunas malformaciones congénitas del tracto gastrointestinal de manera general. Entonces, de forma muy simplificada, pues va a ser una malformación, de forma muy simple, va a ser una anomalía estructural que se va... Perdón. No sé si se activa. Continúa. Sí. Sí, continúa. ¿Se las recibes tú, Leti? Ok, yo continúo entonces. Entonces, una malformación pues va a ser una anomalía estructural que se va a dar a lo largo de todo el tubo digestivo y que va a ocurrir durante el desarrollo del feto y hasta antes de que éste nazca. Giovanni, habla más fuerte, por favor. Sí, doctora, así o un poco más fuerte. Un poco más fuerte, es que de verdad no sé por qué, pero hoy no hoy no los escucho. Sí, no se preocupe, doctora. Voy a intentar hablar lo más fuerte que pueda. Sí, por favor. Sí. Siguiente, por favor, doctora Pau. Entonces, la primera malformación que vamos a revisar, o las primeras malformaciones que vamos a revisar, van a ser las atresias, las fístulas y las duplicaciones. De forma general, todas estas malformaciones son incompatibles con la vida, por lo tanto, deben de ser, ¿qué palabra se podrá utilizar? Tienen que corregirse desde un principio, ya que si no se corrigen, pues básicamente el ser humano en nacimiento pues se muere, ¿vale? Ojo, a ver, es que no alcanzo a escuchar bien, Giovanni, pero bueno, a ver, algunas son incompatibles con la vida, otras, si se reparan, ¿sí? O se les da una solución quirúrgica, los pacientes pueden hacer su vida normal, ¿de acuerdo? Sí, sí, mientras tengan reparación quirúrgica, la vida continúa. Entonces, aquí vamos a revisar primero que las atresias principalmente van a ser aquellas que afecten de manera más primordial al esófago, aunque también pueden afectar al intestino. Hay que entender que una angenesia, que es básicamente cuando una estructura no se forma, va a ser una malformación que es poco frecuente o es muy rara. En este caso, la angenesia del esófago es muchísimo más rara que la atresia. Una atresia va a ser una malformación en la cual un segmento del tubo digestivo, en este caso del esófago, no se va a formar o va a estar formada de manera incorrecta. Por ejemplo, en la imagen que tienen hacia arriba, en la superior, va a estar ahí el esófago, a la derecha está la tráquea, y va a haber un pequeño cordón de tejido. Como tal, allí debería de estar la continuidad del esófago, pero lo que se forma es un pequeño hilo, un pequeño conducto. Esto como tal no permite que se desarrolle completamente el esófago, y a esto se le conoce como una atresia. Puede estar ese pequeño hilo o puede no haber la formación del tejido como tal, es decir, puede faltar completamente un segmento del esófago, ¿va? Entonces, usualmente las atresias del esófago se van a dar en la bifurcación de la tráquea. Casi siempre las atresias van a estar acompañadas de una fístula.
De hecho, la atresia más común justamente va a estar acompañada de una fístula. También pueden existir atresias en el intestino delgado, sí, sí pueden existir, o en todo el intestino, se pueden dar en cualquier parte del tubo digestivo. Y la atresia más común a nivel intestinal va a ser aquella que se conoce como el ano imperforado, ¿vale? Igualmente puede existir... A ver, otra vez, Giovanni, por favor, esa parte. La atresia más frecuente intestinal es el ano imperforado. Casi no me escucha, ¿verdad, doctora? Y estoy gritando. Y ya se me cortó. A ver, otra vez, Giovanni, perdón, es que de verdad no los escucho. Sí, no se preocupe, doctora, yo entiendo. Le estaba comentando que la atresia intestinal más frecuente es el ano imperforado. Ok, ajá. Ajá. Si hablamos de todo el tracto gastrointestinal, Así es. si hablamos de esófago, hablando específicamente de atresias, fístulas y duplicaciones esofágicas, ¿cuál es la más frecuente, Giovanni? La más frecuente es aquella que se da la atresia, es decir, que no se forma el esófago completamente y aparte una fístula, y la fístula es la que se da en el segmento distal. O sea, es una atresia con fístula esofágica distal. Esa es la más frecuente. Ok, entonces la más frecuente es el extremo proximal atrésico y el distal fistulizado. Así atraquea. es. Así es. Sí. Continúa, Giovanni. Es correcto. Y existen otro tipo de atresias esofágicas con fístulas. Son menos frecuentes, obviamente. Por ejemplo, la atresia esofágica con fístula proximal es menos frecuente, y también puede existir la fístula que no va acompañada de atresia, que también es menos frecuente. Y la menos frecuente de todas va a ser la atresia con doble fistulación, es decir, existe la fístula proximal y distal. No hay imagen de eso aquí, pero esa es la menos frecuente de todas. También puede existir estenosis, que es básicamente una forma de atresia incompleta en la cual va a existir un estrechamiento de la luz del órgano en cuestión, lo que provoca naturalmente una reducción de la luz y un funcionamiento incorrecto del órgano. Usualmente esta estenosis se va a dar por el engrosamiento fibroso de la pared del órgano del que se esté tratando, ¿vale? Como ya habíamos mencionado, las atresias usualmente están acompañadas de fístulas, y una fístula, por definición, va a ser un conducto que va a comunicar un órgano, ya sea con el exterior o con una estructura aledaña. Por ejemplo, en el caso de una fístula esofágica, usualmente la fístula va a comunicar al esófago con la tráquea, ¿vale? Eso es la definición de una fístula. Entre los signos y síntomas que provocan una fístula o que genera la aparición de una fístula, pues principalmente son tres, que es la aspiración, el ahogamiento y la neumonía, principalmente. Siguiente, por favor, doctor Pau. Gracias. Ahora, otra malformación que es común es el divertículo de Meckel. Un divertículo, en palabras simples, va a ser una excrescencia que se va a dar en la pared del intestino, del gastrointestinal, y que usualmente esta pared, esta excrescencia o bolsa va a estar acompañada de todas las capas de la pared, de todas las capas del intestino, pues. Dependiendo de qué libro lean, por ejemplo, en el Robbins dice que son 3 capas, mientras que en otras literaturas maneja 4. Estas capas son la submucosa. Debe de tener, para que sea un divertículo verdadero, debe de tener todas las capas intestinales. Ese es el requisito para que sea un divertículo verdadero, porque si no, solamente es membranas, ¿sí? O pseudodivertículo. Así es, doctora. Entonces, dependiendo de la literatura que consulten, pueden ser 3 o 4 capas. Usualmente es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Si tiene esas 4 capas, estamos hablando entonces de un divertículo verdadero, ¿vale? El divertículo más frecuente va a ser el divertículo de Meckel. Este divertículo se va a presentar en el ilion, y su causa, o lo que lo causa, es un fallo en la involución del conducto vitelino.
Esto es un conducto que va a comunicar al intestino primitivo con la capa vitelina, me parece. ¿Vale? Cuando este no evoluciona de manera correcta, queda esta bolsa. ¿Va? Usualmente la mucosa del divertículo de Meckel va a ser siempre similar a la del intestino delgado. No obstante, pueden existir dos tipos de tejido que no pertenecen al intestino delgado. Puede ser ya sea tanto tejido pancreático como tejido gástrico. En caso de que se presente el tejido gástrico, puede existir la presencia o secreción de ácido. La presencia o secreción de ácido a la larga puede provocar que existan hemorragias o la existencia de dolor abdominal. Hay que tomar en cuenta que el divertículo de Meckel es justamente una de las principales causas de la existencia de hemorragia gastrointestinal baja. Entonces, justamente la secreción de ácido que provoca úlceras y que estas úlceras posteriormente provocan un sangrado, justamente son la causa de hemorragia gástrica, gastroesofágica. Hasta luego, buenas tardes. Siguiente, por favor, doctora. Ahora bien, como ya lo había mencionado, si existe tejido gástrico, hay posibilidades de que haya secreción de ácido gástrico, lo que puede provocar úlceras, y estas úlceras, pues, evidentemente pueden generar un tipo de hemorragia. Esta hemorragia usualmente se oculta. Ahora bien, existen un conjunto de enunciados que nos permiten identificar o recordar fácilmente las características del divertículo de Meckel. Si ustedes ven aquí la regla de los dos, que es como se le conoce a estos enunciados para recordar las características del divertículo de Meckel, se darán cuenta de que hay números que no son 2, como el 60 y el 5. Esto es porque esta regla, aquí como está parafraseada, se utilizan unidades del sistema internacional. Si transformamos el 60 a pies y el 5 a pulgadas, estos hacen 2, es decir, utilizando el sistema imperial, todos los enunciados terminan con 2, o todos los enunciados tienen un número 2. Por lo tanto, la regla de los 2 tiene más sentido cuando se utiliza el sistema imperial. Entonces, esta regla básicamente nos permite recordar las características del divertículo de Meckel de manera más sencilla. Entonces, la primera regla es que va a aparecer cerca del 2% de la población. La segunda es que se va a localizar a 2 pies de la válvula ileocecal. Si lo quieren transformar a unidades del sistema internacional, pues serían 60 centímetros. Va a tener la primera es 2 pulgadas y la segunda es 2 pies. Va a tener 2 pies de longitud, o sea, 5 centímetros de longitud. Va a ser 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y va a ser sintomático a los 2 años de edad del individuo. Aparte, existen, me parece, algunos otros lineamientos, pero estos son los más relevantes de la regla de los 2, que permiten identificar o recordar fácilmente cuáles son las características del divertículo de Meckel. Siguiente, por favor. Ahora, la siguiente malformación que vamos a revisar va a ser la estenosis pelórica. Una estenosis básicamente es un estrechamiento de la luz de algún órgano, ¿tá? De manera muy general. La estenosis hipertrófica congénita del píloro o estenosis pelórica va a ser más frecuente en hombres y de acuerdo a distintas características hereditarias. Por ejemplo, los gemelos monocigotos corren mayor riesgo de padecer una estenosis pelórica. Aquellas personas que tienen síndrome de Turner o trisomía 18 también tienen un riesgo aumentado de padecer estenosis pilórica. Cuando la madre se le administra eritromicina con acitromicina por algún tipo de infección que llega a tener, la eritromicina y la acitromicina como tal no están contraindicadas en el embarazo, pero sí pueden ser excretadas a través de la leche. Justamente la excreción de la leche, la excreción de estos dos medicamentos a través de la leche y la ingesta de la leche por parte del producto también aumenta el riesgo de contraer una estenosis pilórica, ¿vale? La estenosis pilórica se va a presentar entre la tercera y la sexta semana de vida. Tiene varios síntomas y signos, pero los dos más relevantes es la regurgitación de nueva aparición, es decir, cuando regurgita inmediatamente después de haber consumido el alimento, y los vómitos en escopetazo. Estos vómitos son aquellos que dan sin que la persona tenga náuseas, y la expulsión parece como cuando
una persona dispara una escopeta y se esparce, el escopetazo se esparce hacia el área de disparo. Entonces un vómito en escopetazo también va a tener ese mismo patrón, se va a esparcir en toda el área de proyección del vómito. ¿Va? Siguiente, por favor, doctor. Ahora bien, a la exploración física, la estenosis pilórica se va a sentir o se va a palpar como una masa abdominal de forma ovoide que va a tener una longitud de 1 o 2 centímetros. Puede existir hiperistaltismo. Esto ocurre cuando el individuo ha ingerido alimento y este hiperperistaltismo usualmente va de izquierda a derecha, me parece. Los signos y síntomas que van a ser provocados por la estenosis pilórica, pues básicamente se van a deber a la hiperplasia del músculo de la válvula pilórica. Esta válvula, que está compuesta básicamente de músculo, se va a engrosar, lo que va a impedir que el alimento que tiene que ir del estómago hacia el intestino no pase tan fácilmente o definitivamente no pase. Cuando esto ocurre, generan los síntomas ya vistos arriba. Cuídate, descansa. El tratamiento va a ser una resección quirúrgica de la capa muscular que está justamente hiperplástica. A este procedimiento se le conoce como miotomía pilórica. Y también puede darse la estenosis pilórica de manera adquirida, me parece, que es cuando no es congénita y se da principalmente por dos circunstancias. Una es la gastritis antral y la otra es por úlceras peptídicas. Esto generaría una estenosis pilórica en un adulto. ¿Vale? Siguiente, por favor, doctor. Adiós, Leti. Hola, buenas tardes. Yo soy Fernanda Bazán y voy a hablar de las siguientes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, voy a hablar de las siguientes malformaciones y vamos a empezar con hernia diafragmática, onfalocele y gastroquisis. Bueno, la hernia diafragmática se va a producir cuando hay una formación incompleta del diafragma. Esto va a hacer que de forma natural, las vísceras abdominales se hernien dentro de la cavidad torácica. Y bueno, esto puede ser grave porque, este defecto causa pues una ocupación de espacio en las vísceras y esto va a hacer que se desplacen y va a provocar una hipoplasia pulmonar, que esto también puede ser incompatible con la vida. Esto se puede tratar a través de una intervención quirúrgica y el feto no puede tener ninguna complicación a largo plazo. El onfalocele, este va a aparecer cuando el cierre de la musculatura abdominal sea incompleto y aquí las vísceras abdominales también se van a herniar y se hernian en un saco membranoso ventral. Este defecto se da en aproximadamente en 40% de los lactantes con onfalocele y también pueden tener otras malformaciones congénitas. Aquí no se vayan a confundir porque la onfalocele y la gastroquisis puede ser muy parecida, pero no. No, es similar. Son completamente diferentes de eso, ¿eh? Es similar, pero lo único es que, la gastroquisis va a afectar a todas las capas de la pared abdominal, desde el peritoneo hasta la piel. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Pau, por favor? Bueno, la ectopia, aquí los tejidos ectópicos, me refiero a los restos del desarrollo, pues van a ser muy frecuentes en el tubo digestivo. Aquí va a ser, en el lugar más frecuente de aparición, es en la mucosa gástrica ectópica, que es el tercio superior del esófago, que, también se conoce como parche de entrada, y en inglés es inlet patch. Y normalmente va a ser asintomático y pues aquí el ácido va a ser liberado por una mucosa gástrica dentro del esófago. Y esto también puede provocar una disfagia, esofagia. Y aquí el tejido pancreático ectópico es mucho menos frecuente y se puede encontrar en el esófago o también en el estómago. Y estos parches de la zona proximal del esófago, esos nódulos son normalmente asintomáticos, pero también pueden provocar lesiones, inflamación local, eso es en algunas ocasiones.
También el tejido pancreático ectópico en el píloro causa una inflamación y también puede provocar una cicatrización, lo que eso nos va a provocar una obstrucción. Y los restos pueden estar presentes en cualquier capa de la pared gástrica. Y también tenemos que tener cuidado con esto porque también puede simular un cáncer infiltrante, pero esto se puede confundir. Y bueno, la heteropatía gástrica van a ser pequeños parches de mucosa gástrica ectópica que van a estar en el intestino delgado o en el colon. Esto también puede presentarse como una hemorragia oculta, pero también puede dar una ulceración péptica en la mucosa adyacente. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Pau, por fin? Ok, la enfermedad de Hirschsprung. Bueno, esta enfermedad se presenta en una de 5,000 nacidos vivos. Esto puede ser de forma aislada o también puede ser en combinación con otras anomalías. Y bueno, el 10% de casi todos los casos aparecen en niños con síndrome de Down y anomalías neurológicas graves, que esto va a ser el 5%. Bueno, la patogenia de esta enfermedad es que en el plexo neural entérico se va a desarrollar a partir de las células de la cresta una pared en el intestino y bueno, aquí la enfermedad también se conoce como megacolon agangliónico congénito y esto va a aparecer... Ajá, perdón, me trabó. Bueno, este va a aparecer normalmente... Lo que significa que no tiene células neuronales o células que conduzcan el estímulo nervioso. Células neurales. Bueno, sí. Y esto va a aparecer cuando la migración normal de las células de la cresta neuronal desde el ciego al recto se va a detener prematuramente, o también puede ser cuando las células ganglionares mueren prematuramente. Esto va a ser un efecto en un segmento intestinal distal y se va a carecer en los plexos de Meissner y en la submucosa. Meissner. Y en la submucosa. También va a haber contracciones. ¿Cómo se llama el de la submucosa? Es el Auerbach, que eso va a ser en la capa mientérica, o también llamado aganglionosis. Y bueno, aquí las contracciones peristálticas pues van a estar coordinadas y ausentes porque se va a producir una obstrucción funcional. A esto lo vamos a determinar como una dilatación proximal en el segmento afectado. Y bueno, la morfología. Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad va a requerir que demostremos la ausencia de las células ganglionares en el segmento afectado, además de que es muy característico en los cortes teñidos con hematoxilina y eosina. Y bueno, aquí las células ganglionares se pueden identificar con tinciones inmunohistoquímicas para acetilcolinesterasa. Y bueno, en el recto siempre se va a ver afectada, pero por la longitud de los demás segmentos se van a ver muy alterados y esto va a ser muy variable. Esto vamos a demostrar también... ay, me perdí, perdón. Bueno, en el colon proximal también va a haber una inervación normal, que esto va a sufrir una dilatación progresiva y con el tiempo también se va a distender aproximadamente 20 centímetros. Esto pues va a estirar y adelgazar en la pared del colon hasta que haya un punto de rotura. Y esto es muy frecuente cerca del ciego. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Pau, por favor? Ok, características clínicas. Bueno, esta enfermedad se va a manifestar característicamente por la ausencia de la emisión del meconio durante el periodo postnatal inmediato. También va a haber obstrucción o estreñimiento, peristaltismo visible pero ineficaz, distensión abdominal, vómitos biliosos, heces, enterocolitis, alteraciones hidroelectrolíticas y puede haber perforación o peritonitis.
Para el tratamiento primario, bueno, esto es a través de una resección quirúrgica del segmento agangliónico y va a estar seguida por una anastomosis en el colon proximal del recto. Y bueno, aquí puse una imagen que encontré cómo se va haciendo la resección quirúrgica de la enfermedad de Hirschsprung. ¿Le puedes pasar a la siguiente, porfis? Ok, entonces habitualmente no utilizamos inmunohistoquímica, ok, no utilizamos ningún procedimiento extra, además de los cortes con hematoxilina y eosina. En el corte normal, con hematoxilina y eosina se pueden ver muy fácilmente las células ganglionares, ok. Se ven grandotas, doctores, sobresalen en un nido, en lo que son precisamente, sobre todo las vemos más prominentes en la capa muscular, en el plexo muscular, ¿de acuerdo? Y se ven sin ninguna otra tinción. Con hematoxilina y eosina se hace el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. ¿Continúa? Bueno, y ahora vamos a revisar por parte del esófago lo que es la esofagitis. En términos muy simples, la esofagitis va a ser una inflamación que se va a dar justamente en el esófago y que esta inflamación o de esta inflamación se va a derivar un daño en el revestimiento del tubo esofágico, ¿vale? Esa es la definición más general de lo que es esofagitis. Siguiente, por favor, doctor Pau. Ahora, la esofagitis va a tener un gran número de etiologías. Puede ser química o infecciosa, puede ser eosinofílica, puede estar dada por reflujo gástrico. Entonces, primeramente vamos a revisar a lo que va a ser la esofagitis, que va a ser dada o se va a dar por sustancias químicas o por agentes infecciosos. Tómense en cuenta que cuando hablamos de sustancias químicas, pues básicamente son sustancias químicas que se consumen, ¿va? Entonces, las sustancias químicas que pueden llegar a causar esofagitis, la pueden causar ya sea por sus propiedades 100% químicas o por sus propiedades físicas. Entre las principales causas de una esofagitis química, vamos a tener a todo el listado de la izquierda, que van a ser agentes irritantes, que pueden ser también cualquier tipo de sustancia muy ácida o muy básica, llamados ácidos o álcalis. Puede ser también el tabaquismo, el humo del tabaco y las sustancias que en él se contienen. Líquidos calientes, que básicamente no es tanto la formación química del líquido, sino la temperatura del líquido, es decir, sus condiciones físicas. Medicamentos que se puedan llegar a atorar en el esófago y que no pasen por todo su proceso de administración. Y lesiones diastrógenas, es decir, que pueden ser o que se van a dar por procedimientos médicos. Entre estas, principalmente se encuentra la quimioterapia, la radioterapia y la enfermedad de injerto. Ahora, aquellas que se van a dar por agentes infecciosos van a ser principalmente divididas respecto al agente infeccioso que esté causando la esofagitis. Principalmente pueden ser virus, hongos o enfermedades cutáneas. Viral, que va a ser el virus del herpes simple y el citomegalovirus. En hongos, los hongos que causen candidiasis, mucomicosis y aspergilosis, mientras que por enfermedades cutáneas va a ser el pemfigoide ampolloso y la epidermosis ampollosa. Ahí es epidermolisis. Ay, perdón, doctora. Lo puse mal entonces. Bueno, epidermolisis. Gracias, doctora, perdón, para corregirlo. Estos son los principales agentes que pueden llegar a causar una esofagitis química o infecciosa. Siguiente, doctora Pau. Ahora bien, dependiendo de cuál sea el agente que esté causando la esofagitis, va a ser la morfología del esófago. Esta morfología puede verse ya sea anatómicamente o histológicamente.
De manera muy general, el infiltrado de neutrófilos es lo que usualmente va a caracterizar a la esofagitis de química o infecciosa, solo no se va a dar en aquella que esté causada por químicos. Esto es porque en la que está causado por químicos, la morfología más característica va a ser aquella que permite observar una necrosis del tejido o de la mucosa. La necrosis, o cómo se ve un esófago, una esofagitis por químicos, va a ser la imagen de arriba. Esa es una esofagitis que se da por químicos. Como se puede ver, existe un poco de desprendimiento de la mucosa, que es básicamente todo ese tejido blanco. Así es como se ve la morfología de una esofagitis por químicos. Después, si tenemos una esofagitis que se da por un fármaco que se ha quedado atorado en el esófago y allí se empieza a destruir y absorber o empieza ya a generar sus efectos, lo que se observa es un tejido granuloso y una fibrosis. La imagen que representaría a una esofagitis por fármacos sería la de abajo a la izquierda. Como se puede ver, existen unas pequeñas manchas de color blanco que no son como tal manchas, sino son como abultamientos. Y ese es como se va a ver una esofagitis por fármacos. Una esofagitis que está dado por irradiación esofágica, lo que va a generar es un estrechamiento de la luz de los vasos sanguíneos circundantes al esófago. No hay imágenes, no puse imágenes de todas las esofagitis, solo puse de algunas para que se pudieran ver algunos ejemplos, ¿vale? Una esofagitis que es causada por una infección va a generar una necrosis suprayacente, igual no hay imágenes de eso, ¿vale? Una esofagitis que está causada o que es causada por una candidiasis va a presentar de forma muy característica unas pseudomembranas adherentes. La imagen que representaría a una esofagitis por candidiasis sería la que está abajo a su derecha. No se alcanza a ver muy bien porque la resolución de donde saqué la imagen ya de por sí no era buena y al momento de hacerlo un poquito más grande pues se hace peor. Pero si se puede ver un poquito arriba del esófago, me parece que ahí es justamente en donde se empiezan a ver las pseudomembranas, igualmente la parte de abajo, cerca de lo que sería el foco de la cámara. Y eso es básicamente como se vería morfológicamente una esofagitis por candidiasis. Siguiente, por favor, doctora Pau. Ahora, las dos imágenes que tenemos aquí, la de la izquierda y la más grande, ese es un esófago, o cómo se vería un esófago provocado por el virus del herpes. Histológicamente, la imagen que representaría un esófago, una esofagitis viral causada por el virus del herpes, sería la de arriba a la derecha, y una esofagitis causada por el viral, por citomegalovirus, sería de manera histológica la de la derecha hacia abajo. Ahora bien, igualmente tienen características morfológicas dependiendo del tipo de virus que esté afectando al esófago y que esté causando evidentemente la esofagitis. Si es por el virus del herpes, se pueden llegar a observar úlceras en sacabocados. Si es por citomegalovirus, van a ser úlceras superficiales. Y una esofagitis que está causada por la enfermedad de injerto contra el anfitrión, no encontré imágenes, sé que sí las hay, pero no las encontré bien, no encontré una imagen de buena calidad, pues, va a causar lo que es una fibrosis en las submucosas sin infiltrados inflamatorios. Me parece que de sí hay imágenes tanto histológicas como anatómicas, pero en el Robbins yo no los encontré. Se pueden encontrar en una página de internet que se dedica justamente a mostrar imágenes de esofagitis y de otras enfermedades. Pero no encontré una de buena calidad, así que por eso no la puse, para no errarle. Siguiente, por favor, doctora Po. Ahora bien, otra etiología de la esofagitis va a ser aquella que está causada por el reflujo. Básicamente es el contenido del estómago que se va al esófago y que realmente no debería de estar allí, por las características químicas del contenido gástrico, que es muy ácido. Naturalmente, lo que va a causar una esofagitis por reflujo, pues es básicamente o de manera primordial
el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. El problema clínico que usualmente se asocia es el ERGE, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, este reflujo usualmente se va a dar por una malfunción o un error en el funcionamiento del esfínter esofágico inferior. Ese esfínter está hecho para que el contenido del esófago no se regrese al esófago, del estómago no se regresa al esófago. Cuando este falla, el contenido se proyecta hacia el esófago y genera un cierto número de daños hacia la mucosa del esófago. Recordemos que ese esfínter se abre por las ondas peristálticas que se generan cuando va pasando el bolo alimenticio a través del esófago, y estas ondas peristálticas van de arriba hacia abajo. Cuando la última onda peristáltica del esófago llega a este esfínter, este se abre y permite el paso del bolo alimenticio hacia el estómago y demás. Entonces, cuando este falla, se proyecta el contenido del estómago hacia el esófago y daña la mucosa. ¿Qué puede causar la relajación del esfínter esofágico inferior? Es decir, que permita la proyección de este contenido gástrico. Pues hay distintas causas, gases, el tipo de alimento, una estimulación faríngea, un consumo de sustancias usualmente ácidas, un retraso en el vaciamiento gástrico y también la hernia del hiato. Estas usualmente son las que generan una relajación transitoria, es decir, que en cuanto pasa se elimina esa relajación anormal, en cuanto se elimina lo que sea que le esté causando, pues a eso se refiere con transitorio. También puede generar la proyección del contenido gástrico hacia el esófago un aumento de la presión intraabdominal, básicamente el toser, el hacer un esfuerzo al defecar o el agacharse. Estos pueden generar un aumento en la presión del abdomen internamente, lo que puede provocar la proyección del contenido gástrico hacia el esófago y generar una esofagitis posteriormente. Siguiente, por favor, doctora. Ahora bien, la morfología de la esofagitis por reflujo va a presentar las siguientes características. Se va a presentar una hiperemia simple. Una hiperemia es un aumento del flujo sanguíneo en los vasos, esto derivado de una dilatación de los mismos. Cuando existe eso, los vasos, bueno, el tejido adyacente a estos vasos se va a enrojecer. Casi no se ve igualmente porque la calidad de la imagen no es muy bonita, que digamos, ni muy buena, pero en donde está la flechita se ve un poco de enrojecimiento del esófago. Eso es justamente la hiperemia, y justamente la hiperemia simple es la alteración más representativa de la esofagitis por reflujo. Ahora bien, cuando existe una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero esta es leve, no hay alteraciones como tal en la mucosa, ¿vale? Solo es cuando el ERGE es grave. También una esofagitis por reflujo puede llegar a causar un conjunto, cuando es grave, puede llegar a causar un conjunto de alteraciones de manera histológica. Una de las principales va a ser el reclutamiento eosinófilo y neutrófilo en la mucosa. También puede existir una... A ver, otra vez eso, Giovanni, por favor. Sí. Una esofagitis que no está controlada puede llegar a generar 3 cambios histológicos principales, que es el reclutamiento eosinófilo y neutrófilo, la hiperplasia de la zona basal y la elongación de las papilas de la lámina propia. Esos son los cambios que se ven cuando la... Ok, no, esos son los datos histológicos de la esofagitis por reflujo. Ah, ok, Ninguna doctora, otra esofagitis va a causar esos 3 datos. La esofagitis eosinofílica, la esofagitis crónica, la esofagitis que ustedes quieran nombrar, ninguna de ellas les va a dar esos 3 datos, solamente la esofagitis por reflujo. Y es bien importante precisamente que esos datos no se repitan en ninguna otra esofagitis, porque con ello podemos hacer el diagnóstico de esofagitis por reflujo, que es una lesión previa a que se haga una lesión con displasia, ¿de acuerdo? Por ello es la importancia de identificar los cambios histopatológicos de la esofagitis por reflujo, ¿ok? Muchas gracias, doctora, lo entendí mal entonces, pero gracias, doctora, por la aclaración. Sí.
Siguiente, por favor, doctora Pau. La siguiente que vamos a revisar, no es cierto, también estábamos viendo, perdón, esofagitis por reflujo, perdón. Tiene características clínicas también la esofagitis por reflujo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es lo mismo. Si, a ver, clínicamente, todos ustedes, todos los clínicos van a hablar de ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿de acuerdo? Histológicamente, el diagnóstico es esofagitis por reflujo, ¿de acuerdo? Ok. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, entonces, como había mencionado la doctora, de manera clínica, el ERGE se presenta principalmente en adultos mayores a 40 años, aunque igualmente puede presentarse en niños y en adolescentes, pero no es tan frecuente como en adultos. Va a tener 3 síntomas principales: la disfagia, que es una sensación incómoda al momento de tragar, es decir, la dificultad para tragar alimentos o para tragar de forma general; una pirosis, o la pirosis, perdón, y una regurgitación amarga. Estos son los 3 principales síntomas clínicos de la ERGE, ¿vale? Una ERGE crónica igualmente puede presentar un dolor torácico intenso, que usualmente puede llegarse a confundir con algún tipo de cardiopatía. En cuanto al tratamiento, se indica la inhibición de bomba de protones, y en dado caso de que se salga de control esta esofagitis, puede llegar a causar complicaciones. Puede generar la ulceración del esófago, la hematemesis, las melenas, la estenosis, y ya posteriormente, por un contacto muy directo del jugo gástrico con el esófago, un esófago de Barrett. Ahora bien, si ustedes ven la hematemesis y las melenas, estos 2 son síntomas principales de una hemorragia, del tubo digestivo. Es melena, hematemesis y melena, no melenas, no es plural, ¿ok? Ok, doctora. Es singular. Melena. Sí saben que es melena, ¿verdad, doctores? Sí, doctora, son las heces alquitrantes. Bueno, las heces con color negro, porque la sangre ya ha sido digerida a través de todo el tubo digestivo y se ven negras. Pero es melena, no melenas. Perfecto, doctor, para editarlo. Y pues la hematemesis es el vómito con sangre. Doctora, una pregunta. Sí. Entonces, al momento de tener este tipo de esofagitis, también se pueden tener, ya no escuché muy bien, hemorragias esofágicas bajas, por lo mismo de la... altas, doctor. Son altas. Habitualmente la esofagitis por reflujo no te produce sangrado, a menos que tengas úlceras, ¿ok? Pero si no, no produce sangrado. Sí, eso es cuando recuerden ustedes que los sangrados, si son vómitos, obviamente, o son evacuaciones, recuerden que el tono rojo o seco, sangre fresca o sangre seca, depende de dónde se haya originado el sangrado, por arriba o por debajo del ángulo de Treitz, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Sí. Los resultados no se les entregan. Y esas son las complicaciones que podría causar una esofagitis por reflujo. Usualmente cuando esta se sale de control es que generaría una hemorragia del tubo digestivo alto. Y como ya habíamos visto, los 2 signos característicos de la hemorragia del tubo digestivo alto pues son justamente hematemesis y melena. Siguiente, por favor, doctora Pau. Después vamos a tener a la esofagitis eosinófila. La esofagitis eosinófila va a ser una enfermedad gástrica, una enfermedad esofágica crónica, que va a estar mediada principalmente por el sistema inmune y que se va a caracterizar justamente por la disfunción del esófago, que naturalmente pues, es derivada de una inflamación anormal que es predominantemente mediada por eosinófilos. Ahora bien, generalidades de la esofagitis eosinófila. Va a generar un conjunto de síntomas o signos: la disfagia y la impactación alimentaria. La impactación alimentaria es cuando el alimento no se queda atorado
en el esófago. Está su resultado. No pasa como usualmente pasaría a través de este. Su consulta, lo va a Puede buscar en- tener síntomas muy similares al alerge cuando se da en niños, y el reflujo ácido no es predominante de la esofagitis eosinófila. Ese es más del de arriba, de la esofagitis por reflujo, justamente. Dentro de sus características histológicas, pues como estamos hablando de una esofagitis eosinófila, pues básicamente va a haber un aumento en la concentración de eosinófilos intraepiteliales. Principalmente se van a concentrar en la zona superficial, y justamente esta característica histológica, que es una concentración, un aumento en la concentración de eosinófilos, es lo que va a permitir distinguirla del alerge o de la esofagitis por reflujo. Va a estar acompañada de distintas enfermedades concomitantes. Entre las más destacadas, pues está la dermatitis atópica, la rinitis alérgica, el asma y la eosinofilia periférica discreta. Todas ellas, pues, parece generadas por alergias. Usualmente el tratamiento es a base de corticoides, y una característica morfológica de la esofagitis eosinófila es que el esófago se va a ver como surcado. En la imagen de arriba, con toda la pésima calidad de la imagen, se puede ver el esófago y se pueden ver como unos surcos longitudinales a lo largo de todo el esófago. Justamente esos surcos son una característica morfológica no siempre distintiva, pero sí particular de la esofagitis eosinófila. Para poderlo diagnosticar, lo que se recomienda es hacer una observación del esófago, y también una muestra histológica para observar cómo es que se ve el tejido al microscopio, que usualmente va a presentar una gran concentración de eosinófilos. Siguiente, por favor, doctora. Bueno, gracias. Buenas tardes. Voy a continuar soy Rodolfo Ramos. Voy a continuar la parte de esófago con los tumores benignos y malignos. En el libro no venía tal cual nombrados los tumores benignos o desarrollados. Simplemente mencionaba que los tumores benignos del esófago van a ser generalmente mesenquimatosos, y bueno, los más comunes o frecuentes van a ser los leiomiomas, que son los tumores de ¿cómo se llama? De músculo liso. Y bueno, alrededor de los 2/3 de los tumores benignos del esófago van a ser denominados leiomiomas, justamente, y el resto de tumores van a ser de naturaleza diversa, quística o tisular. Bueno, simplemente mencionaba que también se utilizaba un estudio llamado ecoendoscopía para la exploración de los tumores benignos de aspecto mucoso y para realizar el diagnóstico de presunción y orientar el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, aquí algunas imágenes que se encontraban simplemente ilustrativas, porque en el libro tal cual no lo mencionaba. Entonces se centraba más que nada en los tipos más comunes de tumores malignos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí. Casi todos los cánceres esofágicos van a ser de origen epitelial. Estos dos van a ser adenocarcinomas y carcinomas epidermoides. Y bueno, el que va a ser más común en todo el mundo va a ser el carcinoma epidermoide, aunque la prevalencia del adenocarcinoma va a estar aumentada en Estados Unidos y otros países occidentales. Otras neoplasias del esófago malignas van a ser menos habituales, y bueno, van a responder o corresponder a otros tipos de neoplasias también epiteliales, como el carcinoma indiferenciado, el neuroendocrino, melanoma, linfoma y sarcoma. Siguiente, por favor. Bueno, el libro trataba primeramente en orden al adenocarcinoma. Bueno, esta neoplasia maligna va a estarse originando principalmente en el contexto de las patologías, bueno, las enfermedades de esófago de Barrett y el ERGE, pero el de larga duración. Y bueno, entonces... ¿Qué es el esófago de Barrett, Nathaniel?
El esófago de Barrett es cuando, bueno, creo que ya le había explicado a mi compañero. No te escucho, habla más fuerte, por favor. A ver, ¿me escucha ahí? Bueno. A ver, habla más fuerte, lo más fuerte que puedas. Estoy pegadito al micrófono. ¿Ya me Ahí. escucho un poquito mejor? Ahí ¿Sí? te escucho bien. Ok. Bueno, es cuando en la porción terminal del esófago, bueno, se van a encontrar, bueno, el epitelio normal que se encuentra del esófago va a ser reemplazado por uno metaplásico, ¿no? Va a ocasionar metaplasia y en lugar de tener el epitelio normal del esófago, que me parece que era escamoso, estratificado. Escamoso no existe. Sí, Ok, acuérdense que ya les dije, escamoso no existe. Sí, cierto. ¿Cómo se llama? Es el de plano, ¿no? Plano. Sí, plano. Bueno, eso recuerdo más o menos que había. Luego, no, un plano, el plano significa que nada más hay una línea de células, eso se refiere con el plano. Y plano puede ser de muchos tipos. Tienes que darle su nombre y su apellido al epitelio. Plano. Plano escamoso. Escamoso no existe. Ay, El término escamoso se utiliza a veces para nombrar algunas neoplasias, ¿ok? Sí. Pero como epitelio no existe un epitelio escamoso, está mal traducido, ¿ok? Porque en inglés es escamius, ¿ok? Entonces, pero en México eso no existe. Entonces, ¿cómo se llama el epitelio? En tus clases de histología, ¿qué epitelio te dijeron que tenía? ¿Qué tipos de epitelios viste, Natanael? Bueno, vimos el cilíndrico, el plano no queratinizado. Ojo, a ver, primero, no sé quién les dio histología, pero debieron empezar enseñándoles los epitelios planos, ¿ok? O los simples. Y ya después debieron enseñarles los compuestos. Primero les tienen que enseñar lo más facilito y después cómo se van a unir todos estos y hacen los complejos, doctores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llaman los epitelios? ¿Cuánto sacaste en histología, Natanael? Saqué 6. Ok. Pero bueno, pasaste, significa que medio aprendiste. Bueno, estuvo medio raro porque estaba reprobando, de hecho. Jesucristo, bueno, y con tal de no verlos y no aplicarles examen, los pasan. Ay, Dios mío. Doctora. Lástima que la doctora Echeverría no es así. Dime, Michelle. Yo recuerdo que usted mencionó que el epitelio escamoso en realidad lo conocíamos como epitelio plano estratificado queratinizado. No sé si sí era esa. Ok, ahora en el esófago, ¿cómo es? ¿Cuál es la diferencia? El esófago no tiene queratina, entonces, ¿cómo se llama? ¿Es un epitelio estratificado no queratinizado? Te falta la primera parte. Cilíndrico. No, ¿cuál cilíndrico? Y el otro que está diciendo glandular, Jesucristo, muchachos, de verdad. Plano, ¿no? Plano estratificado. Me van a hacer que me infarte, en serio. Ay, Dios, ay, Dios. Plano, como dice mi compañero Marcos. Ok, a ver, doctor, ese es plano, estratificado, no queratinizado, ¿de acuerdo? A ver, y entonces, Natanael, ¿qué es el esófago de Barrett? Ok, bueno, este va a ser el epitelio normal que encontramos en el esófago y este va a ser reemplazado por el tipo de epitelio. Bueno, va a haber una metaplasia, o sea, el reemplazo de las células y ¿cómo se llama? Y va a adquirir la característica del epitelio cilíndrico. Ok. ¿Formando qué? Formando
no entiendo la pregunta. Formando... ¿Qué es la metaplasia, Natanael? Ok, era una de las formas en la que se trataba de adaptar ¿cómo se llama? Las células al tipo de estrés, ¿no? Bueno, que todavía creo que era reversible, ajá. ¿Y qué era la metaplasia? Y se sustituye un tipo de célula por una célula diferenciada por otro tipo de célula. Ok, ¿qué característica debían tener esas células? Estar expuestas a estrés. ¿Cómo? Estar, ¿cómo se llama? Expuestos a estrés. Bueno, estar bajo estrés, estar bajo la influencia de estrés para que cambien a... Ser epiteliales. No. A ver. Ay, Dios mío. Bueno. Y luego entonces, ajá, ese epitelio que es cilíndrico, dijiste, pero ¿cómo se debe disponer? Porque el epitelio cilíndrico puede ser plano o puede ser compuesto, puede ser un epitelio simple o un epitelio compuesto. ¿Cómo es el epitelio cilíndrico que vamos a tener en la metaplasia? ¿Qué forma va a tomar? ¿Alguien sabe? ¿En qué porción del esófago tiene lugar el esófago de Barrett? En la porción terminal, ya en la que está... ¿Y después del esófago qué sigue? El estómago. ¿Y qué tipo de epitelio tiene el estómago? Era pues el tipo de cilíndrico, pero simple. Ok, todos son simples. También el de la metaplasia. Entonces, si tú me dices que el esófago de Barrett es epitelio cilíndrico, pues entonces no la vamos a identificar porque el epitelio cilíndrico es igualito que el que vas a ver en el estómago y va a formar glándulas. Esa es la característica que tiene el epitelio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que no es estómago? ¿Cuál es tu definición de esófago de Barrett? A ver, ¿cómo la tienes? Léelo. Ok, de esófago de Barrett es, bueno, una patología adquirida producto del reflujo gastroesofágico crónico que provoca la lesión de la mucosa esofágica normal. A ver, otra vez ya no escuché, me quedé hasta mucosa esofágica. Esofágica normal. Y luego... Ay, ¿Eso dice en el Robbins? No, creo que me parece que no. ¿Qué dice en el Robbins del esófago de Barrett? Doctores, estamos en patología. Y el libro del que deben de sacar sus temas es del Robbins, ¿de acuerdo? Porque ningún otro libro les va a hablar de patología como materia, les va a hablar de enfermedades y de datos clínicos. Ningún libro les va a hablar de histopatología, más que el Robbins. Ok, bueno, la definición que maneja el libro es: el esófago de Barrett es una complicación de la enfermedad reflujo gastroesofágica crónica que se caracteriza por una metaplasia intestinal dentro de la mucosa escamosa esofágica. Ok, ahora dime qué entendiste, porque ahí está la definición. Ok, bueno, que debido al reflujo crónico va a ocurrir una metaplasia intestinal en la mucosa normal esofágica, escamosa. Bueno, dice escamosa aquí. A ver, otra vez, Natanael. Bueno, o sea, va a ser derivada de la enfermedad de reflujo crónica y va a estar caracterizada por la metaplasia intestinal. Por reflujo gastroesofágico. Gastroesofágico. ¿Okay? O por enfermedad o esofagitis por reflujo. Y luego...
Ajá, y va a ser caracterizada por una metaplasia intestinal dentro de la mucosa ¿Cómo esofágica. es la metaplasia intestinal? Para que le llamemos intestinal, ¿qué debe de tener? Células caliciformes, ¿no? Ok, Michelle, células caliciformes. Ok, si no, es mucosa gástrica. Continúa, Natanael. Ok. Ok, bueno, me quedé en que se originaba en este contexto, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, justamente algunas de las causas, bueno, o por las que puede aumentar la frecuencia del adenocarcinoma esofágico, se debe a la incidencia justamente del reflujo gastroesofágico relacionado principalmente con la obesidad. Bueno, es lo que mencionaba. Otros factores de riesgo importantes que tenemos que tener a consideración o por los que se puede producir también es el consumo de tabaco, también la exposición de la radiación y la manera de reducir el riesgo, o bueno, que mencionaba que realizaba una acción contraria, era con la dieta rica en frutas y verduras frescas. A ver, ¿existe solo un factor de riesgo que ha sido llamado o considerado desencadenante del adenocarcinoma de esófago? ¿Cuál es? Solo hay uno. Porque si no, todos los pacientes, ustedes fuman, varios de ustedes fuman y no tienen adenocarcinoma, ¿ok? Y no todos van a desarrollar adenocarcinoma. ¿Cuál es el factor de riesgo que se ha determinado que es indispensable o que es el principal detonante para padecer adenocarcinoma de esófago? Pues el contexto del esófago de Barrett y el ERGE. Ok, entonces, nada más, o sea, es enfermedad o esofagitis por reflujo y posteriormente el esófago de Barrett. Pero no nada más. ¿Qué es el esófago de Barrett? Acabas de decirlo. Ok, bueno, debido a la enfermedad de reflujo gastroesofágica crónica. Es una metaplasia, lo acabas de decir. ¿La metaplasia es benigna o es maligna? En este caso, maligna. No es cierto, No, ni en este Barrett, caso ni en ningún otro es maligna. El de Barrett no. No, solo no. ¿En qué parte del temario vimos metaplasia? El ¿Alguien mecanismo de adaptación celular. Ok, entonces, ¿los mecanismos de adaptación son malignos? No. Ok, ¿qué necesitas para que algo se transforme en maligno? Y eso lo vimos en neoplasias. ¿Alguien se acuerda? Que invadan y destruyan estructuras adyacentes, bueno, que se puedan diseminar. No, esas ya son las características de las neoplasias. ¿Qué necesitamos antes de todo eso para que un tejido benigno o con metaplasia en este caso, que es lo que se inició el proceso, desarrolle un adenocarcinoma? ¿Qué necesitamos, doctores? Un estímulo. ¿Cómo? ¿Como un estímulo? Como un estímulo. No, necesitamos el estímulo para que se produzca una metaplasia, pero ya tienen la metaplasia. La metaplasia por sí sola no va a transformarse en maligna. ¿De acuerdo? ¿Qué necesita haber para que se transforme en maligno algo? ¿No es la mutación?
No, esto es primero. ¿Ok? Eso ya es en las neoplasias. Cuando una neoplasia va a ser por alguna alteración genética, ¿sí? Necesitamos la mutación. Pero en patologías como esta, doctores, que realmente es una transformación de un epitelio, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos que tenga esa metaplasia? ¿Una displasia? Una displasia, así es. Si no tienen displasia, la displasia es la alteración de la maduración. En una metaplasia, el requisito, recuerden que habíamos dicho, es el cambio de un epitelio maduro por otro maduro, doctores. ¿De acuerdo? Entonces significa que está madurando de manera adecuada y la displasia es una alteración en la maduración. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos tener en el esófago de Barrett forzosamente displasia para que pueda transformarse a un adenocarcinoma. ¿Ok? Continúa, Natanael. De acuerdo. Y bueno, también mencionaba que una bacteria de un serotipo de Helicobacter pylori se asociaba a un menor riesgo de adenocarcinoma esofágico. Esto debido a, bueno, una teoría de que produce atrofia gástrica y esto va a disminuir la secreción de ácido, lo cual va a reducir el daño esofágico provocado por el reflujo, evitando, bueno, el esófago de Barrett y la enfermedad de reflujo gastroesofágica de larga duración. Siguiente, por favor. Ok, y bueno, después mencionaba, bueno, la frecuencia con la que aparecía la epidemiología, que aparecía frecuentemente en personas de raza blanca y que mostraba un sesgo con respecto al sexo, debido a que se encuentra o es más frecuente 7 veces en comparación a las mujeres. Es más frecuente en hombres que en las mujeres. Y bueno, la incidencia varía ampliamente en todo el mundo, pero las tasas que se reportan más altas van a ser, bueno, en países occidentales, en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Países Bajos y Brasil. Y desde 1970 la incidencia ha estado aumentando notablemente y de manera más rápida que cualquier otro tipo de cáncer, al parecer. Y aunque en Estados Unidos también se ha notado este aumento de la incidencia, pero se ha limitado a la población de raza blanca hispana en Estados Unidos. Y bueno, cuando antes de 1970 suponía menos del 5% de los cánceres esofágicos, ahora representa más de la mitad de los cánceres esofágicos, esto en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bueno, justamente hablando de que el adenocarcinoma esofágico se originaba del contexto del esófago de Barrett, se han realizado estudios moleculares que, bueno, justamente en la progresión de esta enfermedad, de esta patología, se va a producir durante el periodo prolongado una adquisición gradual de cambios genéticos y epigenéticos. Bueno, las anomalías cromosómicas que van a presentar van a ser la mutación de los genes supresores tumorales. Los genes tumorales que mencionaba el libro que van a estar mutados y van a ser el TP53, el CDKN2A, y que esto va a poder ser detectado en etapas tempranas de este. Y bueno, en el caso del segundo gen supresor tumoral que mencioné, va a estar codificando dos proteínas supresoras tumorales. Esta va a ser la P16 y la P19ARF. Y bueno, esta, ¿cómo se llama? Al producir la mutación de los genes supresores tumorales, la codificación de estas dos proteínas van a sufrir una pérdida alélica que va a provocar un cambio epigenético y va a hacer la hipermetilación. Y bueno,
Y también con esta progresión puede haber una amplificación de varios oncogenes, como son, bueno, los siguientes genes: EGFR, ERBB2, MET, ciclina D1 y ciclina E. Siguiente, por favor. Bueno, la morfología. Bueno, como había mencionado, el adenocarcinoma esofágico, al producirse, originarse del esófago de Barrett y del Erge, suele aparecer en el tercio distal del esófago y también puede invadir el cardias gástrico contiguo. Me parece que, bueno, sí aparece la imagen. La imagen de abajo se observa justamente la porción distal y en este caso también se encuentra afectado el cardias esofágico. Bueno, inicialmente aparece como parches planos o elevados en una mucosa que por lo demás es sana y puede crecer hasta generar grandes masas de 5 o más centímetros de diámetro. A nivel microscópico, siguiente por favor. Ahí se observa ¿cómo se llama? Los tumores van a producir una proteína llamada mucina que, bueno, se encuentra en el revestimiento y va a tener un gran peso molecular y, bueno, una característica justamente de los adenocarcinomas es que van a estar formando glándulas que, bueno, son las que se están observando en la imagen inferior izquierda. Van a ser glándulas adosadas y, bueno, y a menudo con la morfología de tipo intestinal, que, bueno, sí, era lo que mencionaba la doctora. Y, bueno, con frecuencia se observa el esófago de Barrett adyacente al tumor. Siguiente, por favor. Bueno, el segundo, creo que falta por ahí una diapositiva, no estoy seguro. Bueno, continuamos con el carcinoma epidermoide. Primero hablaba sobre igualmente la epidemiología de este tipo de tumor esofágico maligno. Y, bueno, mencionaba que aparece normalmente en adultos mayores de 45 años. E igualmente, como el anterior tipo de tumor, va a tener un sesgo de sexo que va a afectar a los hombres con una frecuencia 4 veces mayor que a las mujeres. Y, bueno, los factores de riesgo que van a comprender a este tipo de tumor van a ser el consumo de alcohol, el tabaco. Mencionaba que las personas en las que predominaba este tipo de tumor iban a estar en un nivel socioeconómico bajo, categorizado como pobreza, la lesión esofágica cáustica, la acalasia, un síndrome denominado Plummer-Vinson y las dietas pobres en frutas. Pero justamente una parte que recalcaba bastante era que era el consumo frecuente de bebidas muy calientes. Bueno, y también obviamente la radiación previa del mediastino que puede predisponer a las personas al carcinoma esofágico y que pueden aparecer de 5 a 10 o más años después de la exposición. Y, bueno, esta va a estar mayormente más variada porque va a variar entre 180 veces dentro de los países y va a ser más frecuentes justamente en las poblaciones rurales y de bajos ingresos. Bueno, países en los que más se mencionaban eran la región central de China, Hong Kong, Brasil, Sudáfrica y también en otros países africanos como Kenia.
aunque también se mencionaba, justamente recalcando la parte del consumo frecuente de bebidas calientes, es que se podía observar poblaciones donde la habituación de las bebidas calientes como la hora del té también iban a ser bastante frecuentes como, bueno, sí, Reino Unido y Estados Unidos. Y bueno, en Estados Unidos iba a ser más frecuente en personas de raza negra, afroamericanos, que en personas de raza blanca, generando una disparidad diferente a la del cáncer anterior. Y justamente, bueno, eso se la había asociado con los factores de riesgo ya mencionados del consumo de alcohol y tabaco, así como los bajos ingresos. Siguiente, por favor. Ok. Lo mencionado, este carcinoma epidermoide esofágico, sobre todo haciendo hincapié en países occidentales, Europa y Estados Unidos, va a estar relacionado con el consumo de alcohol y tabaco. También es frecuente en algunas regiones donde su consumo es poco habitual, aunque también se mencionaba que podía estar relacionado con lo dicho de las bebidas calientes. También se debe tener en cuenta que las deficiencias nutricionales, así como otros compuestos mutágenos presentes en los alimentos contaminados por hongos, van a poder ser un factor de riesgo para este tipo de tumor. Y también algunos datos indicaban que la infección por virus de papiloma humano puede contribuir al carcinoma epidermoide esofágico en las regiones de alto riesgo, como de los países que ya les había mencionado, poblaciones rurales y de bajos ingresos, pero no en los de bajo riesgo, que serían, bueno, todas las demás. Aunque la patogenia molecular del carcinoma no está bien descrita, puesto que sigue sin estar completamente definida, las anomalías que van a estar repetidas incluyen al gen del factor de transcripción SOX2, que participa en la autorrenovación de las células madres, y también a una sobreexposición del regulador de ciclo celular de ciclina D1, y las mutaciones con pérdida de función en los genes supresores tumorales TP53, CDHI, que ese es el que codifica la caderina E, y el NOTCHI. CH1, que diga, perdón. CH1 es un 1. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya un poquito más rápido. Al contrario no. A diferencia del adenocarcinoma del que hablamos anteriormente, que se encuentra en el tercio... ¿De cuál hablamos anteriormente, Natanael? A ver. Adenocarcinoma. ¿De qué? Del adenocarcinoma esofágico. Ok. Ok, que esto lo encontramos en la porción terminal del esófago. Este se va a encontrar, predominantemente en el tercio medio del esófago. Y bueno, va a comenzar como una lesión denominada displasia escamosa. Mencionaba que en histopatología se le conocía como neoplasia intraepitelial. Las primeras lesiones van a aparecer como pequeños engrosamientos en forma de placa y de un color blanco grisáceo. Que creo que en la imagen de la izquierda se podía ver, que provocaba algo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denominaba? Una estenosis, que era... ¿Una qué? Una estenosis. Sí, ¿no? Una estenosis. No recuerdo. Escucho, Natanael. ¿Una qué? Una estenosis.
pero es lo que justamente no estoy encontrando. Ah, ok. Una estenosis, o sea, la constricción del conducto, o sea, del esófago. Ok. Ajá. Y Y bueno, luego, ok. Se transforman las masas tumorales que primeramente aparecen como engrosamientos en forma de placa o color blanco grisáceo y luego van a ser transformadas en masas tumorales que van a estar obstruyendo, bueno, van a sobresalir y es cuando provocan la estenosis y obstruyendo la luz del esófago. Y bueno, estos tumores también pueden invadir las estructuras circundantes como el árbol respiratorio, que esto va a poder ocasionar una neumonía también hacia la aorta, provocando una pérdida de sangre considerable que puede resultar catastrófica, o en el mediastino y en el pericardio. La mayoría de los carcinomas epidermoides van a poder ser bien diferenciados. Y bueno, con independencia a su histología, estos tumores sintomáticos van a ser por lo general grandes e invasivos al momento del diagnóstico. Y bueno, como el esófago tiene una rica red linfática, va a favorecer la metástasis, o sea, la diseminación del tumor. Bueno, una diseminación perimetral y longitudinal. Por lo que vamos a poder encontrar nódulos tumorales satélite intraparietales a varios centímetros de la masa principal que vamos a estar observando. Y bueno, también los cánceres de este tipo, que aunque la mitad encontramos en el tercio medio del esófago, también se va a poder encontrar en la parte superior y bueno, cuando se originan de este tipo, van a poder o suelen afectar a los ganglios linfáticos cervicales. Y los más comunes, los de tercio medio, van a mostrar tropismo por los ganglios mediastínicos, paratraqueales y traqueobronquiales. Y los del tercio inferior van a poderse diseminar a los ganglios gástricos y celíacos. Siguiente, por favor. Perdón, se atoró mi computadora. Dejé de proyectar para volver a conectarme. Solo un segundo. ¿Me avisan cuando se vea, por favor? Ya se ve. Ya se ve. Ya, gracias. Y bueno, por ahí creo que también falta una diapositiva. a ver, No sé qué sucedió. Okay. Antes de que se sigan con el estómago. Entonces, el carcinoma epidermoide va a ser la neoplasia más frecuente del esófago porque es el tipo de epitelio que tiene, doctores. Y entonces el epidermoide lo vamos a clasificar en 3 tipos: el poco diferenciado, el bien diferenciado y el moderadamente diferenciado. Y el grado de diferenciación se va a dar de acuerdo a la presencia o ausencia de queratina, doctores, ¿de acuerdo? Así es como clasificamos el carcinoma epidermoide. Cuando nosotros les reportamos un carcinoma epidermoide invasor, tenemos que decirles de qué tipo es, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante que les pongamos en este caso, por ejemplo, que es un epidermoide? Porque dependiendo de la neoplasia es el tipo de tratamiento que le van a dar los oncólogos médicos. Si nosotros no especificamos el tipo histológico, ¿sí? Si solamente le ponemos carcinoma o carcinoma poco diferenciado, doctores, hay un montón de carcinomas, ¿ok? Ustedes ya vieron neoplasias, el capítulo de neoplasias, y vieron que hay varias neoplasias, siempre y cuando se originen de epitelios, que se van a llamar carcinomas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenemos que ponerle el apellido a eso. El nombre es carcinoma y estamos hablando de una neoplasia epitelial, pero en este caso y en todos los demás tenemos que especificar claramente
a qué tipo de carcinoma nos estamos refiriendo para que se puedan otorgar tratamientos adecuados a los pacientes, doctores. ¿De acuerdo? Continúa ahora sí, Michelle, por favor. ¿A qué hora termina la clase, doctores? Generalmente la tenemos programada de 3 a 5. Perdón, Paola. ¿Me escucha? Perdón. Sí. Generalmente la tenemos programada de 3 a 5. Jesús, entonces ya nos pasa. ¿A qué hora tienen clase? Esta sería la última clase. ¿Es la última clase? Ok, nada más nos quedamos hasta las 6 y ya, órale, para que avancemos un poquito más. Continúa, por favor, Michelle. Sí, doctora. Va mi compañera Cami. ¿Estás, Cami? Sí, aquí estoy. ¿Me escucho? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre la histología del estómago. Y bueno, el estómago, vamos a tener que está dividido en 3 regiones histológicas, que es la región cardial, que va de lo que es que es la que rodea el orificio esofágico, la región pilórica, que va a estar cerca de lo que es la unión gastroduodenal, y la región fúndica, que nos referimos a lo que es el fondo y el cuerpo del estómago. ¿Le pasas a la que sigue, por favor? Bueno, aquí vamos a les puse unas imágenes de cada una de las regiones, más o menos para que vayan viendo lo que son las estructuras que tienen. Aquí está lo que es la región del cardias, que es en la primera imagen. Luego tenemos a lo que es la región pilórica en la segunda imagen. Y a la región de lo que es, aquí es donde tenemos las glándulas fúndicas, que es lo que abarcaría la región del fondo y el cuerpo del estómago. ¿Le pasas a la siguiente, por favor? Bueno, aquí lo que vamos a tener básicamente son las estructuras que hay en lo que es el estómago, como las células de la mucosa superficial, que estas van a tapizar lo que es la superficie interna del estómago, y las fositas o fosas gástricas. Lo que van a hacer es producir lo que es el moco para hacer esta capa protectora y proteger lo que es el epitelio. En cuanto a las glándulas fúndicas, estas son las que se van a encargar de producir el jugo gástrico. Y aquí vamos a tener 4 tipos de células, que son las células mucosas del cuello, las parietales, las principales y las enteroendocrinas. Nosotros sabemos que el jugo gástrico pues va a estar compuesto por lo que es el ácido clorhídrico, la pepsina y un factor intrínseco que sirve principalmente para absorber lo que es la vitamina B12, y vamos a tener que también hay moco para protección. En cuanto a las glándulas cardiales, estas van a ser secretoras de moco y enteroendocrinas, y las glándulas pilóricas, que sirven para, que son ramificadas y van a tener células mucosas superficiales y células enteroendocrinas también. Las células enteroendocrinas lo que van a hacer es producir hormonas que van a regular, son hormonas reguladoras, y van a estar en todos los niveles de lo que es el estómago. Las células del cuello, se me olvidó mencionarles que producen lo que son secreciones alcalinas, secreciones poco alcalinas, que son secreciones mucosas. Las parietales van a producir el ácido clorhídrico, y las principales van a secretar lo que es el pepsinógeno para la formación de la pepsina. Y también había
leído que había células madre que son son precursoras del resto de las células del fondo gástrico. ¿Le pasas a la que sigue, por favor? ¿Me escucho bien ahí? Sí. Ok. Pues en estos 6 minutos vamos a abarcar gastritis crónica y gastritis eosinófila, recordando que la gastritis se va a referir a una inflamación de la mucosa gástrica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. En la gastritis crónica vamos a tener diferentes causas, pero la principal generalmente será una infección por Helicobacter pylori. También puede ser una gastritis autoinmunitaria, de la que hablaremos más adelante. Lesiones tanto por radiación o lesiones mecánicas, reflujo biliar crónico, o bien afectación por enfermedades sistémicas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, que recordemos que es una enfermedad intestinal inflamatoria, y amiloidosis, que para que tengan contexto es la acumulación de proteínas amiloides, que son proteínas similares, en el espacio extracelular, que puede conducir a la pérdida de función del órgano al que estén afectando. También otro ejemplo de enfermedades sistémicas que van a conducirnos a una gastritis crónica podría ser la enfermedad del injerto contra el huésped. Como les decía, la más frecuente es la infección por Helicobacter pylori, y es la primera que vamos a abordar. Si no me escuchan, por favor, indíquenmelo. Muy bien. Tenemos a la derecha para guiarnos una imagen del estómago y comenzamos. La gastritis por Helicobacter pylori, recordemos que Helicobacter pylori es un bacilo helicoidal. Se suele manifestar como una gastritis predominantemente antral, es decir, generalmente tiende a limitarse al antro pilórico. Sin embargo, también podría extenderse hacia el cuerpo y fundus gástricos, ¿de acuerdo? En la gastritis por Helicobacter pylori, la producción de ácido gástrico puede permanecer normal o incluso aumentar. Muy bien. Como les decía, a largo plazo puede avanzar hasta afectar al cuerpo y fundus gástrico. Y si es que avanza, esta gastritis podrá evolucionar a gastritis atrófica por reducción de la masa de células parietales, o bien a una metaplasia intestinal de la que hablábamos hace un momento, ¿de acuerdo? En la gastritis atrófica, la inflamación de tipo crónico va a provocar una pérdida de células parietales, ¿de acuerdo? Entonces, si disminuyen las células parietales, entonces disminuye la secreción de ácido. ¿Hasta aquí todo bien? Espero que sí. Ya, perdón. Pero si la inflamación se limita al antro, hablábamos de esta porción del estómago, entonces el aumento de la producción de gastrina, ojo que la gastrina lo que busca es promover la secreción de ácido, entonces también va a estimular el aumento de la masa de las células parietales dentro del cuerpo gástrico. Esto conduce a un incremento de la secreción de ácido, que es lo que busca la gastrina, y lamentablemente este mecanismo de compensación lo que va a hacer es aumentar el riesgo de la aparición de úlceras. Más adelante mi compañera va a hablarles sobre las úlceras pépticas, ¿de acuerdo? Algo muy importante aquí, yo les decía, la gastritis por Helicobacter pylori suele contenerse o suele limitarse al antro pilórico, y es por eso que el antro es el sitio predilecto de biopsia para la evaluación de gastritis por Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Entonces, biopsia para gastritis por H. pylori, antro. ¿De acuerdo? Esto nada más como pequeño recordatorio de nuestras clases de microbiología. De los factores de virulencia de Helicobacter pylori están los flagelos que permiten su movilidad a través del moco. Las adhesinas, ahí se nos fue una D, pero son adhesinas, permiten la adherencia del Helicobacter pylori a las células foveolares superficiales. También está la ureasa, que en pocas palabras es una enzima que cataliza la conversión de urea endógena al amoníaco. A su vez, va a aumentar el pH gástrico local, y bueno,
al aumentar el pH lo que busca es promover la supervivencia de la bacteria. Y finalmente están las toxinas de Helicobacter pylori, que podríamos listar perfectamente, pero como un ejemplo que relata el Robbins, es el gen A asociado a la citotoxina. Ahora bien, regresando ya al estómago, la gastritis por Helicobacter pylori en su morfología, tenemos que se va a concentrar dentro del moco que recubre las células epiteliales en las regiones de la superficie y el cuello. La distribución al momento de analizar al microscopio va a ser irregular. Y ojo aquí, la mucosa antral infectada por Helicobacter pylori tiende a tener un aspecto eritematoso o nodular. Ahí tiene modular, no sé por qué, pero es nodular. ¿De acuerdo? Nódulos. El infiltrado inflamatorio, por su parte, va a tener un grupo de células plasmáticas que van a arraigarse en la lámina propia y también se van a ver acompañados por linfocitos, macrófagos y neutrófilos igual en la lámina propia. Ahora bien, los neutrófilos se pueden concentrar dentro de las criptas para promover la aparición de abscesos crípticos y los agregados linfocíticos pueden tener centros germinales. Estos representan un mal con riesgo de linfoma. En pruebas diagnósticas, que tal vez no corresponden a la morfología, pero igual es necesario conocer, tenemos a la serología para anticuerpos contra el Helicobacter pylori, la detección fecal de bacterias, la prueba de urea en el aliento. Les decía, lo que buscamos ahí es detectar el amoníaco que va a ser producido por la ureasa bacteriana. La ureasa, recordemos, es un factor de virulencia del Helicobacter pylori. Ahora, si hablamos de biopsias nuevamente, que recordemos que el sitio predilecto en caso de gastritis por Helicobacter pylori es el antro, vamos a hacer una prueba rápida de ureasa, un cultivo bacteriano o una PCR, cualquiera de esas tres. Doctor, ya es gastritis atrófica autoinmunitaria. No sé si quiera que la abarquemos o que la dejemos hasta esa no. Aquí. Entonces hasta aquí. Ok, ¿qué más tienes de gastritis crónica? Creo era lo único, ¿verdad? De gastritis crónica en el Robbins, abarca gastritis atrófica autoinmunitaria también, pero nada más esa, o sea, la de por Helicobacter pylori y la atrófica autoinmunitaria. Después los datos histológicos no los anotaron, no, ¿verdad? Datos histológicos, abarcaba la morfología. En el Robbins es lo que viene. Un momento, por favor. Ok, entonces, para que nosotros podamos llamarle gastritis crónica, debe de haber infiltrado inflamatorio en la lámina propia. Y obviamente, si es crónico, pues va a ser de linfocitos, doctores, ¿de acuerdo? En el caso de la gastritis crónica, lo que tenemos es que se va... ok, a ver, habla de eso, Michelle. Ya lo habíamos mencionado, pero igual, decíamos que... Perdón, aquí estoy. Sí, gracias. Ajá, perdón. En la gastritis a ver, ahí dicen que el infiltrado es rico en células plasmáticas. Habitualmente lo que vemos son linfocitos, ¿ok? Algunas células plasmáticas, no tantas, doctores, en realidad, ¿ok? El infiltrado inflamatorio crónico está en la lámina propia. Una gastritis crónica por Helicobacter pylori, habitualmente, si está infectado el paciente, es decir, si todavía tiene ahí la bacteria, va a estar activa la gastritis. Cuando ya se erradicó la bacteria, la gastritis no está activa o no tiene datos de actividad. El dato de actividad, doctores, es la presencia de neutrófilos en el epitelio de superficie.
¿de acuerdo? Y es lo que nosotros vamos a buscar. Y aparte de los neutrófilos, en el moco de la superficie de las foveolas, doctores, vamos a buscar los bacilos, ¿de acuerdo? Entonces, en una gastritis crónica, nosotros siempre debemos de reportarles, primero, si es o no es gastritis crónica. Segundo, ¿qué tanto tiene de gastritis? Y para esto existe una clasificación que se llama Sydney, así como el lugar, ¿ok? Y en esta clasificación se debe de reportar como leve, moderada o severa, dependiendo de la cantidad de infiltrado inflamatorio que haya. Y precisamente en esa clasificación es con figuritas, doctores. De hecho, la clasificación viene con figuritas. Si tú ves más o menos así, así o así, esto es leve, esto es moderado y esto es severo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que decirles, ¿hay gastritis crónica? Sí, es leve, moderada o severa. Una vez que ya pasamos esa parte, hay que reportarles. ¿Hay datos de actividad? ¿Tiene actividad? Sí o no. Si tiene actividad, tenemos que reportar igual, leve, moderada o severa. Y después, ¿tiene metaplasia? ¿Por qué? Porque la gastritis crónica, recuerden ustedes que un proceso inflamatorio, doctores, es un proceso irritativo, ¿de acuerdo? Entonces está causando, es un estímulo irritativo y entonces lo que nos va a ocasionar es una metaplasia. Ahora, si tenemos metaplasia, la siguiente es esa. ¿Hay metaplasia? Sí o no. En caso de que haya metaplasia, la metaplasia en el estómago, doctores, se clasifica de dos formas, ¿ok? La metaplasia completa y la metaplasia incompleta. La metaplasia completa se llama así, doctores, porque vemos borde en cepillo, como en el intestino delgado, y células caliciformes. ¿De acuerdo? La importancia de esto es que la metaplasia completa habitualmente no desarrolla cáncer. La otra metaplasia, la incompleta, vemos uno de los dos solamente, o borde en cepillo o células caliciformes. Y la importancia de la incompleta es que la incompleta usualmente, si no se trata adecuadamente, va a desarrollar cáncer, doctores. ¿De acuerdo? Y lo último que les reportamos es si hay o no hay flora basilar o helicobacter. Y de igual manera tenemos que decir, hay poca, hay mucha o hay moderada. Leve, moderada o abundante, ¿de acuerdo? En el caso del helicobacter. Y ya al final, doctores, si tenemos atrofia, la atrofia recuerden que se define como la disminución. En este caso, la parte funcional de la mucosa, doctores, son las glándulas. Si nosotros vemos que la cantidad de glándulas ha disminuido, ya sea por la presencia de infiltrado inflamatorio, por folículos, agregados linfoides que se hayan formado o por la metaplasia en sí, doctores, entonces eso se llama atrofia y les tenemos que nombrar o especificar también si tiene atrofia. ¿Por qué? Porque esto incrementa mucho más el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿No? Creo que no, doctora. Ok, entonces dejamos hasta aquí la clase y nos vemos el día jueves, doctores, por favor. Doctora, antes de que se vaya, perdón, yo sí tenía duda, pero no podía prender el micrófono. En el esófago, mencionó que las atricias más comunes del esófago entonces eran dos, ¿verdad? A ver, otra vez. Ah, perdón. ¿Me escucha ahí? Sí. Ah, ok. Mencionó que las atresias más comunes del esófago eran dos, ¿cierto? La del extremo proximal atrófico, o atrésico, no recuerdo muy bien. Y la del ¿Atrésico? Atrésico, ok. Y la del extremo distal, ¿con fístula? Fístula. Ok. Entonces esos dos. Gracias. Sí. Ok. Entonces nos vemos el jueves, doctores. Por favor, los equipos que faltan de enviar sus presentaciones, mándenlas, por favor, doctores. Sí, buena tarde. Adiós, Pablo. Cuídese mucho. Bye. Bye. Gracias. Gracias, doctora.